Perfecto. Muy buenos días, amigos. Espero que se encuentren muy bien. Espero que estén teniendo un excelente día. Y pues una vez más agradecido con todos ustedes por su preferencia. Hemos estado creciendo bastante gracias a ustedes, sobre todo en el formato de audio. Creo que la gente no escucha mucho podcast, más bien prefiere el audio obviamente, por razones que de rutina que ameritan solamente escucharlo. Pero Concentración. bueno, exacto, el día de hoy tenemos un programa bastante bueno, un poco hasta me voy a poner un poco de malas, y ahorita van a ver por qué. Porque, bueno, de hecho ya habíamos tocado el tema de manera muy superficial, la doctora Andrea, que ya la conocen, ella es la médico internista, la invitada de hoy, que hemos hablado sobre todo de temas que tienen que ver con la parte metabólica, enfermedades metabólicas, que es la obesidad, diabetes, hipertensión, etcétera. Creo que hipertensión no hemos tocado tema, pero al menos obesidad y diabetes sí. Sí, Creo que ya. sí, no me acuerdo. Sí, ya. Ujú. Y bueno, pues la verdad es que estamos ahorita estrenando un programa que tiene que ver, pues sí, juzgando un poco, la verdad, porque cuando se juzga es porque se tienen los pelos de la burra en la mano, o al menos la información que tiene que ver o en contra de lo anticientífico o pseudocientífico. Y tiene que ver con el grupo de antivacunas. Porque bueno, ahorita les vamos a decir por qué principalmente, pero bueno, primero quiero preguntarle a la doctora Andrea, ¿cómo estás, amiga? Muy buenas tardes ya. Dije buenos días, pero ya son buenas tardes. ¿Cómo estás, amiga? Cuéntanos. Bien, amigo, gracias. ¿Y tú? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Con un poquito de problemas al principio, pero todo bien. Ya estamos ¿Tú qué aquí, tal? que es lo importante. Ya estamos aquí, lo importante, así es. Pues lo que decía, creo que ahorita es importante de manera, sobre todo es concientizar a las personas de lo importante que son las vacunas. Creo que no es, digo, por lo que estuve revisando, no es de hoy este movimiento antivacunas, ya tiene su tiempo. Lamentablemente, como en todos lados debe haber un equilibrio y debe existir el bien y el mal, y por supuesto la parte pseudocientífica contra la científica, pues siempre va a existir, ¿no? Pero bueno, está en nuestras manos, está en nuestro papel poder combatir ese tipo de, ¿cómo llamarlo? Antagonismo oscurantista, no sé Ya. cómo llamarlo, pero bueno, es esta parte importante que quería platicar contigo porque yo te conozco, sé que eres un poquito de carácter muy parecido en este sentido al mío, ¿no? De, estos cuates, estos güeyes, me cagan, ¿no? Todo ese Sí, tipo de cosas que creo que es importante que primero no se ofendan, no es contra nadie, personal, es contra la idea, contra el movimiento y segundo, pues es información que está respaldada y que ustedes pueden consultar de manera abierta. Todos tienen un teléfono inteligente, entonces no hay excusas. Entonces, primero que nada, esta parte de la vacuna. Actualmente, creo que sabes, y por supuesto que lo sabes, sarampión y tosferina están de moda, ¿no? ujú. Sarampión y tosferina están resurgiendo. Bueno, de hecho, el sarampión desde 2019 Ajá, creo exacto. que era un problema ya que venía en México y en gran parte de Latinoamérica, y que el resurgimiento de esta enfermedad que se supone estaba erradicada, pero en 2019 acompañado de COVID, pero que nadie se enteró porque el COVID fue el tema principal, pero empezó a resurgir el sarampión y actualmente empieza a ser un problema, que obviamente tiene que ver con la parte de no vacunación. Sí, justo. Sí, pues digo, o sea, la verdad es que no estoy como muy segura de específicamente cuál es el problema. O sea, porque mucha gente piensa que, bueno, no sé, al menos de COVID, que es como lo que más escuchamos recientemente, es que iba a cambiar su información genética, ¿no? Que la verdad, o sea, no sé qué piensa la gente y no sé de dónde salió y no sé cuál es su sustento. Cuando yo como médico recomiendo algo, pues es porque lo hacen en muchos ensayos clínicos, lo prueban, por desgracia, primero con animales y después con humanos. Y entonces ya sale una recomendación, pero ellos no sé de dónde Ujú. sacan su recomendación tan confiable como para poner en riesgo a sus hijos, ¿no? O a la familia en general, pero sí, justamente. Sí, lo que yo quiero, o bueno, son como teorías también mías, tiene mucho que ver con el lucro en el momento de la desgracia, ¿no? El COVID-19 fue una época donde fue complicada, digo, no me podría atrever a decir que fue una época donde el ser humano estuvo en peligro de extinción,
Digo, sin obviamente demeritar los que fallecieron por COVID, pero creo que no fue una cifra para considerar que el ser humano estuvo en problemas de extinguirse. Pero bueno, sí fue un problema, por supuesto, a nivel global que arrebató muchas vidas. Pero creo que la parte, siempre va a existir gente mala con intenciones de lucro. Y la parte y aparte, bueno, las redes sociales están desde ese tiempo y mucho antes a flor de piel. Entonces, creo que mucha gente abusaba de esas personas que por supuesto no tienen que saberlo, por algo estamos nosotros, bueno, sobre todo el área de gremio médico específicamente, para poder darles la información. El problema es que, pues, la gente en ese momento quería soluciones inmediatas. Entonces, cuando tú le dices a la gente que la gente está muriendo, pero que ellos tienen la solución para que no se mueran y para proteger a tu familia, y empezó esta parte del hidróxido de cloro, ¿no? A vender estas gotitas que, por supuesto, mataban más de lo que ayudaban. Ya. Esta parte de que las vacunas pues no funcionan porque yo tengo la solución. Entonces, a las vacunas, del problema que hubo fue que me acuerdo de que empezaban a meter microchips a las vacunas, ¿no? Que para tiene que ver un poco con también ideología política, me parece. Que según les ponían chips a las vacunas para poder identificarte, la parte de que modificaba tu ADN, la parte que por supuesto, esto es real, los efectos adversos o los que puede causar, pero siempre se ve el coste-beneficio y como tú bien lo dijiste, las vacunas pasan por fases, ¿no? Que es una fase preclínica que tiene que ver con animales, después ven si el antígeno resulta, etcétera, que ahorita lo platicamos, Ujú. pero es como una cuestión de esas, ¿no? Y yo pensaba, honestamente, que era de ahorita, o sea, que eran movimientos de ahorita, y bueno, leyendo tiene muchísimo tiempo esto. Incluso estaba leyendo que empezó desde el mismo gremio médico, entonces es No lo interesante. dudo, sí. Ajá. Sí. Es interesante. Entonces, ahorita el problema es que ya hubo al menos en México una alerta sanitaria por parte de sarampión. Creo que de tosferina todavía no, pero de sarampión ya empezó el gobierno, en general, a alertar a la ciudadanía porque, bueno, esto empieza a ser un problema de resurgimiento y de salud pública, que siempre lo fue, pero bueno, se supone que ya estaba erradicado. Entonces, Ujú. hasta el momento de sarampión creo que hay 4 muertes, este, y más de 1860 casos. No inventes. Entonces, eso que se supone que ya estaba erradicado. Y pues es obviamente esto, el problema principal que al menos se ha estado revisando es este movimiento de antivacunas, lamentablemente. Sí, pues sí. Bueno, o sea, el objetivo es tal vez explicarle un poquito a la gente cómo funcionan, cómo se hacen, o sea, Ujú. para qué se hacen, ¿no? Ayer justo me estaba preguntando una paciente, me dice, oye, y, o sea, a ver, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo le puse la primera vacuna a mi hijo, pero ya no le puse el booster? ¿O cuál es el real objetivo, no? Porque mucha gente dice, ah, bueno, no pasa nada porque yo no me expongo, porque yo no expongo a mi hijo, lo que sea, pero finalmente el objetivo de una vacuna no es una persona, sino cuando yo no me enfermo, mi entorno, pues no, o sea, no lo contagio, ¿no? Entonces a mí me vacunan y yo me expongo a una persona que tiene sarampión. Ujú. Y entonces yo como estoy vacunada no me voy a enfermar. Lo contrario a que si no me vacuno, me enfermo yo, mi familia tampoco se vacuna porque tienen la misma ideología que yo y entonces ya nos enfermamos 5 personas. Esas 5 personas enferman a otras 5 cada quien, ya sabes. Entonces ese es el objetivo de las vacunas. Una inmunidad de rebaño se llama, ¿no? No solamente Colectiva. tú, no solamente una persona, sino el no, ¿cómo se dice? Spread, no esparcir la enfermedad a más personas cada quien, ¿no? Entonces, no es Ujú. solamente pensar en ti, sino en tu entorno, en tu población, en el mundo. Y entonces, por una persona que decide que no y su familia, ahí van otras no sé cuántas, ¿no? 5 por cada persona. Sí. La verdad es que esa estadística específicamente no me la sé, pero bueno, ese es el objetivo de las vacunas y es por eso que se recomienda una persona y entonces hacer toda esa inmunidad colectiva.
Exactamente, es colectivo de rebaño, como bien mencionaste, tú, ¿no? Y la gente también se pregunta qué se necesita o por qué, por ejemplo, me acuerdo mucho de la influenza cuando salió la vacuna, que creo que es el más típico, efecto colateral, que es la miastenia gravis. Sí hubo algunos casos, creo que un poquito más de lo que se mencionó al principio, de casos de miastenia gravis, que es una enfermedad que va ascendente, que afecta el aparato musculoesquelético, bueno, que también a los nervios. Bueno, tú lo puedes explicarme mejor porque ahorita ya no tengo el dato exacto, pero es una enfermedad que va de manera ascendente, que prácticamente no te mueves para que ustedes lo puedan entender, y que de hecho en México hubo varios casos, en Tlaxcala, por la cuestión del pollo contaminado, que tampoco se enteraron muchos, pero sí hubo. Y que afecta el sistema nervioso, al sistema musculoesquelético y quedas prácticamente paralizado. O sea, como que no te puedes mover y quedas flácido, ¿no? Prácticamente. Para que lo entiendan de manera Sí, muy burda y coloquial. Así es. sí, o sea, ¿para qué nos Ajá. centramos en la Hay que placa, explicar. de no sé qué? O sea, Ajá. es demasiado. O sea, la verdad es que el Sí, objetivo es como ese, ¿no? A ver, eso. también me pregunta un paciente el otro día, oye, es que, bueno, esto específicamente no fue en vacunas, pero me tenía, no sé, 200 y tantos de colesterol, le mandaron estatina y me dice, es que yo leí que si me tomo el medicamento, me lastima los músculos y no sé qué efectos secundarios leyó, dos o tres. Y le dije, ¿y no te parece que puedes tener un poquito el riesgo de que te duela el músculo, de que tengas, no sé, ahí una lesión muscular tal vez, versus tener un infarto con tus 200 y tantos de colesterol LDL que tienes, que ya llevas cuántos años? Entonces, por ejemplo, en la pandemia de influenza, murieron como, ay, no sé, como medio millón o algo así, ni siquiera fue tanto. Y los casos de miastenia gravis, ¿cuántos pudieron haber sido? La verdad no No, sé, muy pocos. no tengo el dato, pero a ver, muerte versus un efecto secundario de un medicamento, en este caso estamos hablando de las vacunas, ¿no? ¿Qué Ujú. prefiero? Que no sé, que me duelan los músculos, que me dé fiebre un día o que se muera mi hijo por no ponerle la vacuna de sarampión, ¿no? Entonces, es verdad que Claro. tienen sus efectos secundarios. Todos los medicamentos y en este caso, por ejemplo, las vacunas, pues tienen sus efectos secundarios, pero pesa muchísimo más el riesgo de no vacunarse, no solamente por ti, porque como te digo, es todo el entorno que si te da fiebre un día, ¿no? A mí me dio fiebre cuando me pusieron la AstraZeneca de COVID. Y luego hablando de las vacunas de COVID, también salió un montón que la trombosis y que no sé qué. A ver, el riesgo de trombosis con vacuna AstraZeneca, por ejemplo, que era como la principal, era de 0.5%, si no mal recuerdo, versus el tabaquismo, que te aumenta el riesgo de trombosis, no sé, dos, tres veces. Los anticonceptivos en las mujeres también aumentan el riesgo de trombosis. El no moverse, ¿qué porcentaje de la población es sedentaria? O Muy sea, poquito. personas están, sí, o sea, exacto, y más en México. Entonces, a ver, yo me pongo a decir, ay, es que no me voy a vacunar, pero fumo, pero no me muevo, pero no sé, consumo un montón Exacto. de alcohol, ya sabes, o sea, hay que ser un poco conscientes sobre Congruentes. realmente cuál es el riesgo específico para una cosa, en este caso las vacunas, y todo lo que está en Ujú. tus manos, ¿no? Claro. Entonces, o sea, eso es parte. Tienes toda la razón. O sea, creo que la gente ay, no sé cómo llamarlo, es Incoherente. como incongruente, es estúpido porque dices, bueno, no sé qué tipo nos encantan a nosotros la inmediatez, es decir, que si alguien está enfermo, si tú en este momento debutas como diabético, tú vas con el médico para que te dé algo para que el día de mañana estés curado. Cuando toda tu vida, es decir, a lo mejor de 3 meses, si quieres, que es digamos, lo de hemoglobina glucosilada, que es como lo que se puede percibir, pero digamos que de hace 3 años tú tuviste una vida de sedentarismo, de tabaquismo, de una dieta podrida en cuanto a cantidad y cualidad, y quieres que al siguiente día te solucionen o por mucho en un mes estés curado, pues es una tontería. Y la vacuna, realmente como en todo, porque es como en todo, o sea, o sea, yo practico, por ejemplo, patinaje y cuántas probabilidades hay de que te caigas y de que te rompas toda la madre. Pues es muy poca, pero lo sigues haciendo, Sí, ¿no? claro. O a mí me encanta ir al gimnasio. ¿Cuántas probabilidades hay
de que levantando una pesa te luxes el codo, te fractures el brazo porque no calentaste bien y el músculo se rompe. Son muy pocas las posibilidades, pero ahí no te da miedo. Incluso, y vámonos al otro, ¿cuántas posibilidades hay de que vayas al estilista a ponerte estas uñas de acrílico y que se ha demostrado que este tipo de situaciones a la exposición de la luz cause cáncer? ¿Cuántas posibilidades? Hay muy pocas, pero la gente lo sigue haciendo. Pero bueno, me veo muy, muy bonita yo con las uñas. Entonces, no entiendo por qué con las vacunas, y bueno, sí entiendo un poco por lo que comenté al principio, tiene que ver con el lucro, creo yo, tiene que ver con esto y que la gente creo que se come muchas cosas en redes sociales sobre todo. Y en mi Ajá, familia hubo mucho de eso y la verdad me enojó mucho. Me enojó mucho la desinformación, pero bueno, es parte de lo que tenemos creo que hacer en este tipo de espacios, ¿no? Tú lo que haces en redes sociales también me parece excelente y que creo que la gente debe de empezar a consumir, ¿no? No quiero decir que censura a los otros, o no sé, debe de haber una regulación para de verdad, sí debería. alguna multa o algo, porque creo que el mentir y el decir o el dar información que no tiene absolutamente nada que ver con el respaldo científico que ya existe, me parece una irresponsabilidad, porque digo, finalmente estás arriesgando vidas, o sea, finalmente estás Exactamente. arriesgando a gente a que no vacune. Entonces, creo que la gente, creo que no debe haber una incompatibilidad de ser, o querer ser padre o madre a ser antivacunas. O sea, creo que ahí sí debe haber también una situación, sobre todo moral, por parte de la Deberían gente de y censurar. pensársela dos veces. Si Sí, quieres tener hijos, no puedes y no debes ser antivacunas. Al sí, menos desde eso. mi punto de vista. Sí, y es que o sea, lo pagan las consecuencias. A ver, bueno, número uno, yo creo que sí, o sea, invitar a la gente a que sea consciente de, a ver, si yo estoy scrolleando en Instagram y de repente veo a alguien que dice, no, es que las vacunas van a cambiar mi información genética, bla, bla, bla. Me meto, le pregunto a el doctor Ander, le pregunto a la doctora Andrea, oye, doctora, escuché esto, me puedes compartir información sobre dónde puedo buscar que la OMS, la CDC, un montón de organizaciones médicas Organismos. te explican muy bien y lo explican muy fácil para los pacientes sobre cómo se hacen las vacunas, qué efectos secundarios pueden llegar a tener y quién es más susceptible, porque también hay indicaciones, o sea, yo te puedo decir a ti como paciente, oye, ¿sabes qué? A ti no te toca la vacuna de, no sé, porque tienes VIH, por ejemplo, ¿no? Porque sí, y no estás controlado, que es diferente que estar controlado y no Ujú, estar controlado. Entonces, en ujú. ese caso, yo le digo a un paciente, oye, ¿sabes qué? A ti no te toca, y va y le dice a las demás personas que la vacuna de VIH es mala y así. Entonces, ahí se empieza el chisme. Entonces, bueno, hay que Sí, informarnos. No todas las recomendaciones son para todos y las recomendaciones de tu tía, de tu hermana, de lo que sea, no son recomendaciones sustentables porque pues no sé, tu tía, tu hermana no estudiaron, no saben de dónde sacar la información y solamente están esparciendo lo que entendieron. Entonces, que la gente sea consciente en el momento en el que quiera saber algo, que le pregunte a las personas adecuadas y las claro. redes sociales y el influencer nada más porque es famoso no significa que sabe. Entonces, eso, ser consciente de en dónde y a quién le tengo que preguntar, porque como persona, como arquitecto, como lo que sea, no lo sabes. Entonces, déjaselo a quien sí, como todas las cosas de medicina, Ujú. y pregunta, ¿no? Para que tu información sea la adecuada y la información que pases también lo sea. Y es lo que decíamos, lo que dice el arquitecto. Creo que ninguno de nosotros, bueno, no he escuchado absolutamente a nadie decir, pues voy a hacer mi casa con mis medidas, porque creo que el arquitecto no sabe, Ay, y no, yo creo que, y la tía también empieza a opinar de cuántos metros y cuántos kilómetros, no sé, yo no sé de eso, obviamente. Entonces sí, creo que la gente, nadie dice eso, o incluso en cuestión legal, en cuestión de leyes, creo que nadie se atreve a aventarse ni siquiera un influencer que no sepa de leyes o alguien se vaya a aventar a un juicio solito a defenderse solo, porque pues obviamente no. Con la cuestión de salud es muy peculiar esa parte. La gente se atreve mucho a decir, y la estupidez de asegurar incluso cosas que no son ciertas. No, te lo dije en algún momento, creo que fue esta Bárbara de Regil, ¿no? Decir que iba a hacer su licuado
sin carbohidratos y lo primero que dijo, vamos a echarle plátano, ¿no? No. Entonces, en algo tan básico, y según ella hasta mostró su diploma de no sé qué de nutrición, Ay, de Dios, creo que 3 o 6 meses, o sea, imagínate. ay, Dios mío. Y ahí, por ejemplo, lo que decíamos ayer, me gustaría mucho tener a ti y a tu hermana, que es nutrióloga, me parece, ¿no? Licenciada en nutrición, porque Ujú. también para la comida, híjole, es una cuestión muy, 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 también muy constante. Es Pero bueno, una... volviendo a es una grosería. Y volviendo a las vacunas, ok, lo que decías, porque una de las cosas que dicen es que ponle tú, o haciendo de lado la parte del chip, la parte que modifican el ADN y toda esta cuestión, pero hay una de las cosas que dicen que es que nos meten virus. O sea, ¿cómo está esta parte de hacernos inmunes si nos están metiendo un virus? Y Es hay que algo sí. que se llama virus atenuados. Pero bueno, yo creo que aquí te doy yo a ti la palabra porque hace ratito me decías que ya lo tenías. Eh, si una persona te dice, doctor Andrea, es que no me voy a vacunar, no voy a vacunar a mis hijos, peor tantito, porque a mi hijo le van a inyectar un virus, ¿qué le dirías? Pues que, o sea, sí, es verdad. A ver, las vacunas tienen diferentes formas de hacerse, ¿no? Por Así ejemplo, es. estos, como tú lo dijiste, son virus atenuados o puede ser hasta una bacteria atenuada, Bacteria. ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué significa atenuada? Que no tiene la fuerza suficiente como para crear una infección en el cuerpo, pero sí la fuerza suficiente para desencadenar una respuesta inmunológica. Así Entonces, es. entra el virus o la bacteria atenuada, o sea, como de, sí, o sea, sin suficiente fuerza mi sistema inmunológico lo detecta y empieza a producir inmunoglobulinas, que son nuestras células del sistema inmunológico Ujú, específicas contra ese tipo de microorganismo que entró. Entonces, ujú, para la próxima, cuando yo me expongo, por ejemplo, a tuberculosis, yo ya tengo en mi cuerpo un anticuerpo, una inmunoglobulina específica para ese tipo de antígeno. El anticuerpo ujú. es lo que yo creo en mi cuerpo, mi sistema Así inmunológico, es. y el antígeno es lo que entra externo, un virus, una bacteria, en este caso, ¿no? Entonces mi cuerpo ya tiene memoria contra esa bacteria, ese virus, y entonces para la próxima, si yo ando en la calle o nosotros que somos del medio de la salud, si yo ando en el hospital y me tose una persona con tuberculosis, que yo ya tengo mi vacuna, yo ya tengo mis anticuerpos de memoria y entonces van a agarrar esa partícula de tuberculosis que entró del paciente que me estornudó o que me tosió en la cara y lo van a eliminar y lo van a sacar de mi cuerpo. Así funcionan las vacunas atenuadas. Ahora, hay otro tipo de vacunas que son no vivo atenuado, sino una partecita, por ejemplo, los piquitos de la parte de afuera, proteínas o una parte, hasta genética, ahorita hablamos de eso, del antígeno, del virus, de la Ujú, bacteria. Entonces, no entra ujú, como tal el virus y la bacteria, pero entra un cachito de eso que también es capaz de desencadenar la misma respuesta inmunológica de mi cuerpo. Entonces, en algunos ujú. momentos entra virus, bacteria medio moribunda, digamos, y en otros casos entra una zonita. Ahora, esa fue la diferencia con COVID y yo creo que de ahí salió el chisme de que te cambian la información genética. Nunca se había utilizado una zona de los genes del antígeno. Eran proteínas externas, proteínas de la superficie, etcétera, pero en este caso sí se utilizó ADN modificado. Entonces, yo creo que de ahí salió que no el modificado era la vacuna, sino tú, ¿no? Te ibas a terminar. Exacto. Entonces, finalmente es una parte del virus, en este caso, en COVID, genética que entra a nuestro cuerpo y que hace exactamente lo mismo, desencadenar nuestro sistema inmunológico de memoria para que para la próxima que nos expongamos al mismo tipo o a la misma zona del virus, nuestro cuerpo reaccione, lo agarre y lo elimine. Así Entonces, es. sí, si entra un virus, si entra una bacteria, no es capaz de infectarte y no te puede, o sea, no te hace daño. Que ojo, también no significa que por eso tú puedes estar expuesto al 100% con ese tipo de pacientes enfermos, ¿no? O sea, Ah, entendemos que bueno, esto claro. reduce mucho el riesgo,
pero Sí, no quiere claro. decir que sea el 100%. Es como los métodos anticonceptivos. Solamente hay muy pocos que te Sí, aseguran el 100%, por supuesto, pero hay otros que no. Entonces, es el mismo caso con las vacunas. Y lo que sucedía en COVID era que, bueno, pues supongo que a ti te tocó toda esa época complicada, pero la parte en la que los consejos que dábamos, o bueno, la indicación era de que sí estás vacunado, pero no quiere decir que andes sin cubrebocas, no quiere decir que no te hagas el lavado de manos, no quiere decir esto, porque tú puedes contagiar a otras personas y aún así vacunado puedes contagiarte tú de la enfermedad. Y conozco gente, pocas personas que lamentablemente aún estado vacunadas se contagiaron y murieron o quedaron con secuelas. sí. Entonces, por eso es Ujú. importante y que fue una vacuna que a lo mejor es que la sacaron muy rápido. Esa fue otra. Es que la sacaron muy rápido. Y a mí me parece que ya la tenían hecha, para que obviamente nos controlen con los chips y toda esta parte. No, pues es que por la urgencia y por la cuestión que ya no teníamos una pandemia desde hace mucho tiempo, pues por supuesto que los laboratorios se tuvieron que poner a trabajar. Entonces, esta idea de que ya las tenían hechas o de que las sacaron demasiado rápido porque nos querían controlar o para afectarnos, eso también o fue una mentira, ¿no? En su momento. Entonces, eso es importante también, que el riesgo, o más bien el margen de error disminuye considerablemente, perdóname, de probabilidad disminuye considerablemente de que te contagies, pero no quiere decir que tú puedas o debas andar por la vida exponiéndote a este tipo de antígenos, ¿no? De Sí, sí, patógenos, sí. perdóname. Sí, o sea, hay que Ah, tomar en cuenta muchísimo eso, porque también mucha gente me dice, es que yo me vacuné porque me enfermé. Justo. ujú, No, en este caso, o sea, muchas veces sí es verdad que el riesgo de que te infectes es mucho más bajo, pero cuando te infectas, nuevamente, tú ya tienes tu sistema inmunológico que está preparado para eso y ponle, te expones, por ejemplo, a una cantidad importante del virus. Entonces, finalmente, tu sistema inmunológico trata de atacar, pero al final no lo suficiente o no tan fuerte como para que no te infectes, pero en el momento en el que te infectas, la respuesta ya no es tan importante, ¿no? Porque ya tu sistema inmunológico te está cuidando y entonces ya no tienes una infección tan severa, ¿no? O es la ujú, probabilidad de que lo contagies tú a alguien más por tu carga viral, o sea, por el número de virus que tienes tú, no es tan ujú, alta. Entonces ujú, disminuye el número de contagios, disminuye la sintomatología o la severidad de la enfermedad contigo y ujú, bueno, el riesgo también, ¿no? Entonces, es verdad. Y obviamente, si yo soy una persona, en el caso de una infección respiratoria, por ejemplo, que he tenido asma toda mi vida o que fumo y todas las enfermedades metabólicas, diabetes, obesidad, todo eso, atacan mi sistema inmunológico. Por mucho que yo me vacuné, yo no estoy bien y tengo eh, ¿cómo digo? Una Co- predisposición de este tipo, por ca- ejemplo, pues me voy a enfermar, ¿no? O no me va a claro, hacer sí, efecto la vacuna como una persona que sí se cuida, o con una persona que pues traía cubrebocas de todas maneras. Entonces, como todo en la vida, está el trabajo que hacen los medicamentos, o en este caso las vacunas por nosotros, y el trabajo que nosotros tenemos que hacer por nuestra salud, porque ujú, nada sustituye lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, si yo no me cuido, si yo no hago las cosas bien, un medicamento no va a venir a salvarme la vida. Entonces, siempre tenemos que estar conscientes de que no tenemos de que tenemos que poner de nuestra parte. totalmente, totalmente. Creo que nada, o sea, nada en la vida, es como lo dije al principio, es inmediato. Creo que debemos hacer un esfuerzo para todo, para todo. Sí, ni gratis ni fácil. Y en nuestra salud es lo mismo, ¿no? Es decir, si tú quieres ganar 70,000 pesos mensuales, pues tienes que hacer muchas cosas para poder ganar 70,000 pesos mensuales, cuando, bueno, obviamente el sueldo del mexicano promedio es menos de 10,000 pesos. Entonces, para hacer esa diferencia, tienes que de verdad esforzarte mucho, es Hacer decir, más. como hacer más. Y creo que tú, doctora, eres como el ejemplo bueno, porque también el gremio médico, híjole, es bueno dando consejos, pero no lo sigue. Y creo que Andrea es una de las personas que así como habla, actúa, ¿no? Así como tienes congruencia con lo que hablas, con lo que piensas, con lo que actúas. Y es decir, ¿haces ejercicio? Sí lo haces.
¿Fumas? Creo que no. Creo que no No, jamás, fumas. qué asco. No, no fumas. Ajá. Y creo que, bueno, obviamente tuvimos nuestra época de tomar y lo que quieras, pero creo que ahorita ya en una etapa madura, creo que ya tienes una responsabilidad fuerte y tenemos una responsabilidad fuerte con nuestros pacientes para poder ser congruentes, ¿no? Sí, De nada sirve que un médico me diga que tenga que hacer dieta cuando veo que mi médico tiene obesidad mórbida, ¿no? Entonces, son a mí me muchas daría situaciones pena. que, O sea, como ajá, decirle a no, la gente, ¿por claro, qué no haces ejercicio? Y es como, ¿por qué no haces tú? Explícame y ajá, entonces ya nos ponemos a platicar. por qué no empiezas por ti, ¿no? Sí, Ajá, claro. Entonces, creo que eso tiene mucho que ver con la credibilidad que tienes tú al dar una consulta o simplemente la credibilidad que tienes tú para dar un consejo, ¿no? sí, Creo que la idea. o sea, Ujú. que realmente creo lo que hago, ¿no? No Estás es tanto para diciendo. convencer a la gente, o sea, yo no hago No. ejercicio para que los demás me crean, o sea, creo lo que digo y por eso lo hago yo. Entonces, Así bueno, es. digo, mira, finalmente, independientemente de que yo lo haga o lo que sea, pues la gente cada quien elige o sea, tiene sus Su vida. decisiones, independientemente de lo Ujú. que te diga el doctor, por muy creíble que sea, por muy, o sea, si yo estoy viendo a una persona que, no sé, que no hace ejercicio, que se hace daño, que no sé qué, y lo estoy viendo cómo se está muriendo, aún así mucha gente no es consciente. Entonces eso ya depende mucho de cada quien. Pero es verdad que, o sea, yo hago las cosas porque lo creo, porque creo en Así eso. es. Bueno, entonces, Correcto. bueno, Y en las vacunas, pues no es la excepción. O sea, creo que si tú tuvieras hijos, los vacunarías, estoy seguro. Entonces, creo que la idea es esa, fomentar esta información. Y la otra es la parte de las fases, que creo que es bueno explicarlo de manera rápida. O sea, de las fases que tienen que ver con la vacuna, que obviamente vas. pasan por investigación de un laboratorio, y también, obviamente, antes que nada, pasan por estas pruebas in vitro, ¿no? O sea, antes de administrarlas en un organismo vivo, pasan in vitro, ¿no? Y después de, bueno, como dices tú, pues sí, lamentablemente los animalitos pagan ahí los platos rotos, pero por supuesto tiene que hacerse antes de que sean probados antes de con nosotros. Se hace ahora sí la experimentación in vivo, que es con los animales, y bueno, ya se hacen los estudios posteriormente en humanos. Ya después, bueno, se hace la búsqueda de antígenos para poder lograr trabajar con el desarrollo de la vacuna, etcétera, etcétera. Pero sí existe una fase preclínica que busca principalmente probar esta capacidad de que tienen los antígenos para causar una respuesta inmune. O sea, este desarrollo no es improvisado, no es una cuestión de que se les ocurra mezclar casi casi la pasta con la sopa y Sí, con ciertas exacto. cosas que no Y tienen luego nada que ver. Pues, hacerla. así es, entonces pues, deben de sentirse tranquilos. Y ahora, ¿cómo saber? Pues ustedes en sus manos tienen algo muy poderoso que es un celular. O sea, el celular no nada más es para ver TikTok, para ver bailar al famoso famosa, para incluso abrir Instagram. O sea, no solamente es para eso. Ustedes tienen el poder de la información en sus manos, lo que nunca pasó en generaciones pasadas. Creo que ahorita no hay excusa, creo que ahorita no hay una narrativa o un argumento que pueda ser válido en que no me informé o no sabía. O sea, yo creo que y bueno, lamentablemente también aquí en el celular tenemos mucha información que es falsa, ¿no? Pero tenemos que ser muy inteligentes. Si tú no eres médico, como bien lo dijo Andrea, pues pregúntale a los médicos. O sea, si tú con lo que leíste tiene congruencia con lo que te está diciendo el médico, bueno, entonces, y si no crees que tiene una congruencia, pregúntale. Pero la cosa es que sí tenemos que empezar a destruir todos estos mitos, esta mala información, porque se está reflejando lamentablemente en consecuencias graves. Sí, pues Que sí, no. repito, así es que repito, están resurgiendo enfermedades que no debe, bueno, sobre todo por sarampión. Ujú. Este, toda esta cuestión de los antivacunas, se los digo rápido, sí surgió desde hace mucho tiempo, que fue con la viruela, y fue en Inglaterra que se empezó a formar esta parte de las antivacunas. Entonces, obviamente también en 2019 me acuerdo también que en Facebook hubo una campaña para destruir todos estos grupos de no te vacunes, porque te están controlando. O sea, todos estos grupos de desinformación en Estados Unidos los empezaron a investigar para destruirlos. Fue en Facebook, creo que Instagram en ese entonces, creo que no sé si tenía mucho apogeo, no Sí, sé, pero al menos sí. en Facebook
En Facebook fue la principal red social donde empezaron, al menos en Estados Unidos, a analizar e investigar este tipo de grupos, donde por supuesto la gente se malinformaba. Y lamentablemente lo vi yo en mi círculo familiar. O sea, sí me llegaron a decir, es que no hagas eso por esto. Y yo les dije, pero es que yo soy médico, te estoy diciendo que no es así, te estoy diciendo que no es el tratamiento. Pasó con este medicamento, ay, se me olvidó, que es el antiparasitario, Ok. ah, se me olvidó que incluso ahora nuestra maravillosa presidenta también lo fomentó mucho. Se me olvidó el nombre, lo tenía aquí. Es un medicamento que se usa para los, Ah, para los, sí, el que dieron en COVID. sí, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Este. Bueno, no, X, Ahorita ahorita me. me acuerdo. Ahorita no sé. Pero bueno, la cosa es que ese medicamento, pues no, o sea, ni siquiera había una prueba o un sustento científico que nos dijera que nos ayudaba para COVID, ¿no? Que se empezó a acabar el papel de baño, que se empezó, bueno, una serie de cosas que lamentablemente todo este tipo de grupos y redes sociales pues afecta. Entonces, por eso creo que sí tenemos un gran poder en nuestras manos, que es la información en nuestro celular, pero hay que saber bien qué elegir. Sí, el sentido común juega un papel muy importante también. El sentido común, o sea, si te están diciendo que el SIDA se está curando con una rebanada de sandía, pues creo que no, o sea, creo que ahí sí es para cuestionar, ¿no? Si te dicen que una vacuna es para matar, pues creo que también debe de surgirte al menos la duda de si es cierto o no es cierto. No puedes quedarte con eso, ¿no? Sí, exacto. Preguntar, o sea, preguntar en vez de asumir, preguntar, porque no se trata no sé, de un chisme, de ser famoso, se trata tu vida, de la vida de tus hijos, de, a ver, yo tengo una responsabilidad tan grande que es tener un hijo, pues tantito leer, ¿no? O sea, Así por... como se ponen a investigar de qué tiendas y Shane y todo ese tipo de cosas que para ver cuál está más barato y los descuentos y promociones y el hot sale y el Black Friday y todas estas cosas, así deben de ponerse a investigar qué está bien y qué está mal en cuanto a salud de sus hijos o para ustedes mismos. O sea, creo que si hubiera la misma predisposición y misma intensidad de voluntaria de investigar este tipo de situaciones, creo que no estaremos en esta situación. Y no es por preocupar, pero creo que esta parte de la sarampión y tosferina, por supuesto que principalmente afecta a los niños. O sea, ya hay muertes por sarampión, ya hay muertes por tosferina. Y me parece que Chihuahua es el principal, la principal entidad federativa donde empiezan a tener este problema de salud. Hay muchos casos de sarampión, igualmente de tosferina. Entonces, creo que por el bien de nuestros hijos, de sus hijos, de ustedes mismos, porque tosferina es, obviamente, Sí, no solo afecta a los niños, afecta a todos. sí. Y la otra parte es el virus incisional respiratorio. Digo, ese siempre ha estado, pero me refiero a que hay que estar como muy, muy informados. Pero sarampión está resurgiendo y no es a nivel local nada más, empieza a nivel, pues no sé si llamarlo internacional, pero al menos ya en otras localidades fuera de México ya empieza a verse. Entonces, creo que es importante que sí se informen, que vacunen a sus hijos, porque si no los vacunas es como no quererlos realmente. Sí, o sea, como justo eso, ¿no? O sea, estaba leyendo la estadística de los cambios en los casos de sarampión desde 1980, creo, hasta dos mil Ujú. quince y de 4,5 millones, si no me equivoco, de casos que había en 1980, gracias a las vacunas, bajaron a 200,000 o algo así. Entonces, a ver, ni siquiera leas, pues busca, ¿no? ¿Cuál es la Sí. diferencia entre las enfermedades previo y después a las vacunas? Y entonces ya como que te haces un poquito una idea, ¿sabes qué? Pues sí bajaron un montón los casos, ¿no? O sea, nosotros igual con COVID, no es que la información genética nos Claro. quieren seguir y no sé qué tanto. A ver, ¿a mí quién me va a querer seguir? No, soy una persona normal, no vendo drogas, no ando matando a gente. O sea, a nadie le importa mi vida normal, ya sabes. Entonces, no es como que me voy a gastar un dineral en querer seguir a todo el mundo que no le aporta nada al mundo, a la vida, o que tal vez sí, pero un poco, no Ujú. sé, ya sabes. O sea, no me voy a gastar un dineral en seguir a don quién sabe quién. Entonces,
Ajá. Si yo estoy viendo que desde 1980 había 4.5 millones de casos de sarampión y ahorita después de las vacunas ya hay 200,000 casos, bueno, en 2015, ahorita ya no había desde entonces y ahorita otra vez, pues lo más seguro es que sí sirvan, ¿no? ¿Y cuántas personas Claro. se morían de sarampión en ese entonces y cuántas personas se murieron por el efecto secundario de la vacuna? Entonces, ponle tú que no tienes que ponerte a estudiar a nivel genético, a nivel molecular y sistema inmunológico, por un poquito de lógica aparentemente sí funciona, ¿no? Lo mismo que vimos con COVID, es que Así mucha es. gente, es que yo no me quiero vacunar, es una vacuna nueva, ni siquiera sabemos, es la primera vez que incluyen material genético, pero a ver, yo vi cómo se morían familias enteras por su necedad de ir al velorio de una persona que ya estaba encerrada en ¿cómo se llama? Esto donde ponen a los difuntos. Entonces, se juntaron un montón de personas que fueron al velorio y de repente llegan los 5 miembros de la familia enfermos y graves. Y después de la vacuna empezó a bajar excesivamente el número de casos, perdón. Entonces, a ver, sí tengo riesgo de tener efectos secundarios de la vacuna, pero tengo mucho más riesgo de que si me enfermo sin una vacuna, morirme. Ni siquiera enfermarme nada más, de morirme. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, yo también soy consciente de los efectos secundarios y yo también digo, a ver, si yo tengo en mis manos no fumar, hacer ejercicio, comer bien, que todo eso va a fortalecer mi sistema inmunológico. Y ahorita ya las recomendaciones de la OMS son, si tu sistema inmunológico está bien, si no tienes muchas enfermedades metabólicas, si no tienes enfermedades respiratorias, si tienes menos de 65 años, tú puedes elegir si te vacunas o no. Ya está en tus manos. Entonces, yo tengo la capacidad de que no tengo más de 65 años y de cuidarme y de decir, sabes que ahorita no me quiero vacunar, ya me vacuné. Pero si aparte de eso no contribuyes, pues entonces mejor vacúnate porque te va a ir peor, ¿no? Entonces, Así es. sí, número uno, preguntar siempre, 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 para que tengas una buena información y hacer lo que está en tus manos para estar bien. Y también, en el caso de las madres con los niños, pues hacer un poquito de conciencia. No solamente es mi hijo, es todo el kinder, ¿no? Si mi hijo se enferma, va a enfermar a todo el kinder. Si todo el kinder se enferma, pero mi hijo está vacunado, tengo un poquito más de certeza que tal vez no se enferme, ¿no? Entonces, pues eso, o Ujú. sea, la verdad es que es una responsabilidad muy grande tener hijos. Sí deberían de estudiar a las personas que van a tener hijos, porque de verdad hay gente que es bien inconsciente, ¿eh? O sea, hay gente que son veganos y que, ok, tú decides como adulto ser vegano, pero sabes que te tienes que suplementar porque ese tipo de alimentación no te aporta lo suficiente para que tengas tus nutrientes necesarios. Imagínate a un bebé indefenso que le estás dando puro, no sé qué De comen ustedes. soya y todas cosas. Ajá. Pues, Entonces, todo el hierro, ya sabes, o sea, todo lo que les falta de aporte, o sea, ya ha habido 2 o 3 casos que se mueren los niños por ese tipo de alimentación. Entonces, ya en el momento en el que tú ya eres grande y tú ya decides, que bueno, pero ujú. para este tipo de cosas, pues sí deberías de ser como un poquito de hacer un poquito de conciencia, perdón, respecto a gente muy susceptible, bebés, personas mayores, o tu planeta, ya sabes, o sea, no nada más eres tú, si vivieras tú solo en el planeta y decides morirte, pues ya está el problema, pero también hay responsabilidad civil, entonces también eso hay que incluirlo. Entonces, pues, o sea, Sí. pregunten. Nosotros en todos y cada una de las pláticas que hemos tenido los hemos invitado a preguntarnos. Y pregúntenle a mi gente de verdad. O sea, hay personas que me dicen, oye, doctor, es que sabes que no sé, como que me dijo que no se había tomado el medicamento. Es que yo leí esto. Sí, tienes ese riesgo, pero tu riesgo de no tomarte el medicamento está acá. Entonces, tú decides cuál pesa más, ¿no? Pero pues, o sea, Costo-beneficio. Ujú. sin ningún problema. Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que a la gente le gusta seguir malos consejos todo el tiempo. Y qué tiene que ver, digo, con el lucro y con, obviamente, con esta parte de la inmediatez, con lo que está de moda incluso. Creo que es un tema bastante amplio, ¿no? Incluso para tener un sentido de pertenencia.
Pero el problema es que cuando ya hay esta parte de los hijos, digo, si quieres ser vegano tú está bien, pero creo que si ya quieres acá meter a tus hijos en ese tipo de actividad o incluso es un colectivo, ¿no? O no quieres vacunar a tus hijos, o sea, creo que la esperanza de vida de las vacunas que dio las vacunas es considerablemente alta. Entonces, creo que eso, o sea, si tú tienes hijos para que no vivan mucho, pues no tengas. O sea, yo creo que no es lo más recomendable. O sea, si tú eres antivacunas, si eres vegano, no tengas hijos, por favor. Mejor Sí, no. o sea, como por Entonces ejemplo creo que. ¿Mandé? como en polio, ¿no? Que, o sea, vivían, pero Ah, quedaban también. con discapacidades. Entonces, a ver, lo mismo, ¿no? ¿Por qué quieres vivir mal? ¿O por qué quieres tener un hijo para que viva mal? Ujú. Y otra cosita que por ahí alguien me preguntó, Ujú. si de verdad es necesario ponerse el refuerzo. Entonces, ahí, como lo explicaba, ¿no? Entra el virus, la bacteria vivo atenuado o la partecita del antígeno, del microorganismo, Modificada. y Ajá. entonces, ¿qué estaba diciendo? Perdón. Y No. entonces hace que tu sistema inmunológico responda, perdón, y se queda un tiempo, pero no necesariamente de por vida. Puede ser que Ujú. estas células, estas inmunoglobulinas de nuestro sistema inmunológico, no tengan esa respuesta a mayor tiempo. Entonces, es por eso que tú te vacunas una vez, pero si no te pones el refuerzo, no va a No permanecer funciona. o una sola inmunoglobulina no te va a hacer efecto. Entonces, sí, sí es importante, así como la vacuna de primera vez, también los refuerzos. Ahora, otra cosa, por ejemplo, las bacterias no se están modificando como, por ejemplo, los virus tan comúnmente. Entonces, si tú te pones una vacuna contra una bacteria, puede ser que una dosis única o un refuerzo en 10 años, por ejemplo, el tétanos, que por Ujú. cierto, ahí la vacuna no es específicamente del microorganismo, sino de la toxina. Entonces, por ejemplo, ahí te puedes poner la vacuna y unos 10 años después te pones el refuerzo. Pero, por ejemplo, las vacunas de influenza que recomiendan estarlas poniendo cada año es porque mutan. La naturaleza normal de un virus es estar mutando. Entonces, si yo me vacuno y mi inmunoglobulina detecta una zona no sé, por ejemplo, mi uña, la agarra y lo elimina, ¿no? Pero si yo estoy mutando todo el tiempo y para la siguiente vez ya no tengo uña, va a entrar el virus, influenza en este caso, por Y lo ejemplo, y mi desconoces. sistema inmunológico no lo va a detectar. Entonces es por eso que para cada vez que estén mutando es importante ponerse un refuerzo. El efecto secundario de la vacuna contra influenza es tener fiebre, algunas personas, o que te duela un poquito la zona de aplicación, pero el efecto de la infección es tener una neumonía súper severa. Por ahí hay un meme que me dio muchísima risa que dice, ¿cómo saber si tienes influenza? Y es un diagrama, ¿no? De flujo que dice, ¿sientes que te atropelló un tren? No, pues que sí. ¿Te atropelló un tren? No, entonces tienes influenza, ¿no? Entonces, o sea, se siente horrible, Sí. el cuerpo horrible, Sí. o sea, a nivel digestivo, náusea, vómito, fiebre, dificultad respiratoria, neumonía, todo eso, versus un poquito de dolor en el brazo, que es lo de la mayoría, y si acaso un día de fiebre a una persona. Si yo sé que yo soy una persona susceptible, yo tengo asma, por ejemplo, tengo 70 años y tengo muchas enfermedades metabólicas, me tomo un paracetamol al mismo tiempo que me vacuno y me ahorro esa fiebre, ¿no? Y me Ujú. ahorro una Ujú. neumonía y la muerte. Entonces, Claro. hay que siempre, siempre ser consciente de riesgo-beneficio en ti y en tu entorno, y entonces ya tomar decisiones más objetivas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y ahí viene ya la parte filosófica y política, incluso ¿debería un sistema, el gobierno, de multar a las personas que no se vacunen o vacunen a sus hijos? Yo creo que sí. Yo creo que siempre, mientras el proyecto de vida de la persona, de una ajena, esté en riesgo, porque por una acción que tú estás haciendo de manera indirecta, porque a lo mejor
daño físico directamente de golpear o alguien, creo que no está pasando. Pero el hecho de que no te vacunes, este, es lo mismo, o sea, finalmente es lo mismo, y peor si es a un hijo, ¿no? Entonces creo que sí debe de existir una regulación o algo así, pero bueno, yo creo que aquí sí ya es un tema de conspiranoico, ¿no? Que tiene que ver con negocio, que tiene que ver con el lucro y toda esta cuestión que no lo permite, pero creo que sí debe haber algo que regule o que multe a las personas que no estén vacunándose o que no vacunen a sus hijos, porque eso sí es grave, es irresponsable, es como si le dieras a tu hijo un cuchillo para que se lo entierre, así, y no estoy exagerando, así es, Es que así sí. es. Entonces creo que sí debería de existir algo así, porque preguntaban en Instagram que si había algo legal, que si había algo legal para evitar o para inculcar la vacunación a las personas. Digo, pues no, o sea, según yo no hay nada que diga que si no te vacunas o no vacunas a tus hijos va a haber una multa de tantos $1,000 porque para eso, pero creo que no lo hay. Pero sí creo que, al menos desde mi punto de vista, si un accionar tuyo afecte tu vida, tu libertad, tu propiedad privada, en este caso tu cuerpo, creo que sí debe haber un castigo. Sí, no, y aparte, ponle tú que a mí no me importa como gobierno si te mueres o no te mueres, pero en Ujú. sistema de salud, por supuesto que me importa, porque a mí una vacuna Claro, me cuesta 10 pesos y una neumonía me cuesta 20,000, 30,000. Es un ejemplo, por supuesto que no cuesta eso, pero, o sea, ¿y quién está pagando? Pues el gobierno, ¿no? Y al menos aquí en México la población, la mayoría es pobre, entonces no es un sistema de salud privado el que lo está pagando. Yo si me enfermo es mi no, responsabilidad, yo lo voy a pagar, pero así es. normalmente el sistema de salud es quien paga las consecuencias de una persona que normalmente es gente que no se informa, o sea, que no se quiso vacunar y que se enfermó. Entonces, a nivel Así es. económico, ni siquiera social, les cuesta más. Entonces, sí deberían de hacerlo. Así es, y creo que, digo, obviamente la gente luego piensa que el dinero sale de los bolsillos de los gobernantes y no, sale de los tuyos. Así es. Entonces, el hecho de que se use el dinero en alguien que incluso ya fue a consulta con la doctora Andrea, por ejemplo, y le dijeron, a ver, no, señor, usted es diabético, tiene que ponerse la insulina o tiene que usar estos medicamentos porque puede pasar esto, esto, esto. Entonces, este señor sale más barato si previene todas las complicaciones como una hemodiálisis, porque ahorita, bueno, ahorita nada más gasta para la insulina o el gobierno entre muchas comillas gastó en esta persona para comprarse su medicamento, pero ahora ya no, ahora ya hay que invertir en ese señor y cuántos de este señor, o como un caso de este señor, replicados no hay, ¿no? De que bueno, por no cuidarse o por hacer caso omiso, pues ya están en diálisis, ya están en una cirugía para que se les ampute su pie, para cuántos ya no hay que están ciegos y requieren de atención. Entonces, todo ese tipo de atención cuesta dinero. Lo mismo pasa con las vacunas. Si tienes un niño que se complica, porque bueno, en este caso los de funciones por sarampión hubo un gasto previo a la muerte de este niño en que se gastaron miles de pesos para la atención de este niño, pero si la vacuna o la medicina preventiva va a ser mucho más barata siempre. El problema es que no se le da la atención que debe hacerse, porque, bueno, obviamente México, como bien dijiste, es un país que, bueno, lamentablemente es un país pobre y por supuesto que es un país ignorante, es un país que no le gusta leer, no le gusta informarse. Así es, lamentablemente. Entonces, este tipo de situaciones afecta, por supuesto. Entonces, yo por eso, y estas razones económicas, social, cultural, de salud, creo que sí debe haber una regulación y algún castigo económico, porque digo, no va a haber de otra, digo, tampoco vamos a decir que los metan a campos de concentración y todas esas cosas, ¿no? Pero sí, al menos una cuestión económica, una multa fuerte para quien no se vacune o no vacuna a sus hijos. Al menos desde mi punto de vista, sí debe ser así. Sí, totalmente. Pero a ver, eso no está Ujú. en nuestras manos. Yo creo que lo único que está en No, nuestras manos tratar de hacer este tipo de cosas para hacer conscientes a la gente y justo, ¿no? O sea, invitarlos a que pregunten, explicarles un poquito lo que está en nuestras manos para decir cómo funciona, cuáles son los efectos benéficos y secundarios, o sea, ese tipo de cosas yo creo que así es lo que es. vamos a hacer y pedirles de favor que si yo como paciente estoy escuchando esto, también leer, ¿no? Porque, a ver, escuchas algo, dices, es el doctor, léelo para ver si es cierto que el doctor te está diciendo la verdad, ¿no? También, ¿Qué tal? O la claro. farmacia para que yo te invite a que te vacunes y no tengo principios ni valores y les digo, sí, me vas a dar dinero, no me importa si la gente se muere.
Entonces también escuchar, leer y compartir no sé, a quien sea, a mi entorno, ¿no? O sea, si yo, que soy una mamá de primaria y ya fui, le pregunté a mi doctor, oye, ¿cómo funcionan las vacunas? Mi doctor me dijo esto, y llega la mamá del hijito del amigo de mi hijito, perdón, y me pregunta, bueno, pues mira, yo fui con este doctor, este doctor me explicó esto, te invito a que vayas también, te comparto lo que yo aprendí, hasta cierto punto si lo entendieron bien, porque si no entendieron bien, mejor no lo compartan Claro, porque va a ser un teléfono descompuesto también. Entonces, eso, ¿no? así Eso es lo es. que está en nuestras manos como médicos para tratar de mejorar esto. Ahorita no somos políticos, vamos a ver si podemos hacer algo. Bueno, yo al menos no, pero No, no habrá tampoco. bien que sea político y que pueda compartir y entonces que pueda hacer una Ojalá. regulación respecto a esto, ¿no? O si tenemos ahí por alguna influencia, pues bueno, tratar de regular esto para que, pues sí, para que sea obligatorio, porque no nada más eres tú. Las cosas que deberían de ser electivas es cuando te ponen en riesgo a ti nada más personal, Así no a es. tu entorno, no a tu país. Pero bueno, eso ya no depende de nosotros. No, lamentablemente no. Simplemente no. Ujú. Yo no veo mucha diferencia entre una persona que agarra un cuchillo a apuñalar a alguien, porque eso está penado, por supuesto, a alguien que no se vacune y por no vacunarse pueda afectar de la misma manera y a lo mejor no, obviamente no de manera inmediata, pero sí de manera cortoplacista o medioplacista. Pero bueno, como dices, no está en nuestras manos, no está, pero sí hacer este tipo de, de, de podcast para poder informar a la gente. Y como bien dices, creo que no los estamos invitando a que nos crean, sino que con esto digan, a ver si es cierto que están diciendo la verdad. Investiguen, o sea, lean, como bien dices, vean si tenemos la razón, porque a lo mejor hay cuestiones que ustedes no estén creyendo o que o que a lo mejor por la cuestión familiar ustedes están acostumbrados a escuchar otro tipo de argumentos y es importante que al menos lo pongan sobre la mesa y al menos le den el beneficio de la duda y que lo lean. O sea, simplemente es eso. Lo que sí es que, bueno, les digo, no somos pediatras, no somos expertos en vacunas, eso sí, pero bueno, esto que les estamos diciendo es información que se ve en la carrera, que está en artículos. Obviamente esto de los casos que les dije de sarampión y de cosasferina, pues son datos reales, o sea, son números que están ahí. O sea, no les puedo mentir, pero bueno, de todas maneras, incluso les voy a dejar ahí el link del artículo para que lo vean, Sí. de que México está cayendo en manos de enfermedades que no existían ya. Entonces creo que es importante que lo sepan. Y pues no sé, o sea, no sé qué más comentar con esto. Redes sociales, pues hay que tener mucho cuidado con los influencers a quienes consumimos. O sea, a lo mejor si escuchan, no sé, un ejemplo, ¿quién podrá ser? A Luisito Comunica, ¿no? Que es un buen influencer en cuanto a viajes y esto, pero si tú ya lo ves hablando de medicina, eso, híjole, ahí sí yo creo que invitarlos ok, lo escucho, pero vamos a ver si está diciendo la verdad, ¿no? O un médico incluso, Sí, si te empieza a hablar eso. de arquitectura, pues dices, güey, eres médico, o sea, no mames, ¿no? Ajá, entonces, vamos, o sea, tenemos que ser un poco, a eso es a lo que voy, que el sentido común juega un papel importante en todo este tipo de cuestiones. Entonces, por eso creo que estamos cayendo en esto porque le estamos creyendo a la gente equivocada, simplemente porque está guapo o está guapa, o porque tiene muchos seguidores, o porque tiene un programa de televisión, o porque por esto, por aquello. Vuelvo al mismo ejemplo, voy a hablar de Regil diciendo esto. ¿Tú cuántos crees de todos los seguidores que tiene que no creyó? O que creyó que su licuado de verdad no tenía carbohidrato, aunque le haya puesto plátano. Pues muchísimos. Simplemente porque es Bárbara de Regil. No, ya, ya Muchas sé, van a creer exacto. esa estupidez. O sea, es que es el problema, que el juicio lo hacen con base a la persona y no con base a lo que está diciendo. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, de verdad, por favor, quiero que al menos lo piensen y al menos de verdad pongan en tela de juicio y un beneficio de la duda lo que están diciendo sus personajes o influencers, lo que quieran decir favoritos. Al menos, es mi consejo. Sí, y sus decisiones, ¿De ¿no? acuerdo? Igual, siempre antes de tomar una decisión, sobre todo si tiene que ver con tu salud, mínimo que no quede en ti la responsabilidad o sea, del haber dicho, ¿sabes qué? Sí leí, sí me informé lo suficiente antes de tomar esta decisión y no porque te lo contó tu vecina. O porque, o sea, entonces hay que ser conscientes sobre todo cuando la salud y la vida de alguien están en nuestras manos. Totalmente de acuerdo. Pues
Amiga, no sé si tengas algo más que decir, algún otro dato. Creo que al menos es lo más importante, creo yo. Y yo creo que valdría la pena y a lo mejor si tú estás de acuerdo, los dejamos para el siguiente, que es también, que es otro tema que, híjole, cómo hago corajes, que es la automedicación. Entonces, creo que es importante, Mira, es si me importante. quieres ver, habla de eso, de automedicación. Pero sí, Yo sí la súper quiero ver sí. enojada porque ya tengo muchos años de conocerte y no te veo nada, es cierto. Ni siquiera, obviamente no es así. Pero vaya, creo que es importante hablar de esto porque yo creo que incluso antes de ser médicos, alguna vez nosotros lo hicimos. Bueno, no sé, la verdad es que no me acuerdo, pero aunque seas médico o no, eso no, bueno, si es médico sí, pero si eres una persona que no conoce del tema o que no sabe las consecuencias que trae el automedicarse, sobre todo con antibióticos y antivirales, porque sí los hay. Todas estas cuestiones, por favor, es importante y te lo pido de favor, hay que hablar de eso aunque te enojes. Yo también me enojo, no te creas. Yo Voy a no tratar veo de tanta controlar. consulta como tú, pero sí me enojo, sí me enojo. Ay, no, y Sí, es que, ¿sabes qué? No nada ujú, más es el paciente, es el médico. Como médicos se quedan en lo que, en nada, en sí. el día que se durmieron en la clase o no sé, y luego dan cosas que yo digo, Dios mío, pero sí, hay que hablar de antibióticos, o sea, es un tema súper largo y súper interesante y súper importante a corto y a largo plazo. Lo partimos Porque en dos si quieres o en tres, en lo que sea necesario. sí, Porque sí es un tema muy largo, muy importante y que van a decir, nada mames, sí, es el próximo apocalipsis, amigos. Y ese sí, sí, para que vean, no crean que no van a sufrir, vamos a sufrir sí. dolor, lo que ustedes quieran. Si de verdad no hacemos algo, porque esa es otra, si no hacemos algo, eh, no sé qué vaya a pasar. O sea, me imagino Sí, un tipo de Walking Dead o algo así. de nuestra extinción, ¿eh? No, y no estamos exagerando. No estamos exagerando. De hecho, hay un meme muy bueno de hace 20 años y ponen cuando colonizaba la bacteria, ¿no? De cómo, más bien, le ponen el medicamento a la bacteria y cómo es que antes sí la hacía y después ya no. Eran antibióticos son antibióticos de amplio espectro. O sea, ni siquiera antibióticos de clasificación baja o algo así. No, son antibióticos de amplio espectro. Entonces creo que sí es importante que la gente sepa, porque la gente de verdad infravalora muchas cosas que día a día hace y que no está enterado o enterada, ¿no? Totalmente, Entonces, creo totalmente. que sí es importante que hablemos del tema y si es posible lo dividimos en tres, cuatro, lo que sea, pero creo que sí es importante hablar de ello, ¿no? ¿Cómo ves? Aunque te enojes, ¿te animas o no? Sí, voy a tratar de controlarme. Va, me late. Está bien, amiga. Pues muchas gracias nuevamente por estar aquí, por hablar de esto. Y yo creo que también de las antivacunas, bueno, en serio, no es personal, no es contra nadie. Digo, sí conozco gente, dos. Y no es contra ustedes, es contra el Sí, movimiento, quien los contra esta informa, ¿no? idea. Así es, y digo, la verdad es que son temas que no debería, pero son controversiales, lamentablemente, no debería, pero son controversiales. Y el de la automedicación, uy, ahí bueno, voy a perder muchos amigos y familiares, ni modo. Entonces, así es esto. Entonces, bueno, pues básicamente era eso. Muchas gracias, amiga, que estés muy bien. Y entonces Ya lo planeamos y bueno, ya nos quedamos de acuerdo lo para ese estaremos tema, ¿vale? compartiendo. Pero gracias y Va que espero va. que, pues, o sea, espero que sirva, que ese es el objetivo, que les sirva a la gente, que los Ujú. haga conscientes, que lo compartan para, pues, ayudar al menos a nuestra población, a nuestros cercanos y pues ya eso a gran escala al mundo. Así es. Así es, que les sirva y si tienen alguna pregunta, también ahí está ya en Spotify, ya hay comentarios como en YouTube y si no en YouTube también, ¿vale? Pero bueno, estamos al pendiente y les dejo ahí cierta información. Si tú tienes información igual que tú dijiste y quieras compartirla, también la podemos poner, ¿eh? Sin problema. Sí, sí, Para sí, que la sí. gente también se eche un clavado, lo vea. De verdad, no les cuesta nada, es nada más Sí, no, bajarle un clic sí. y leer, nada más. O sea, así como consumen bailando por un sueño, también consuman estas cosas, por favor. Pero bueno, está bien. Que tengas bonita tarde, amiga. Nos vemos y que estén muy bien. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Gracias, hasta luego.